Father God, we give you thanks for fixing your eyes on us. We give you thanks for bowing down from your heavenly throne to be in our midst. Holy Spirit, we welcome you in this place. Jesus Christ, we thank you for your intercession continually for us. And we ask you to open our ears, open our hearts, and speak to us as we sit at your feet. In Jesus' name, we give you thanks for your blessings and your mercy. Amen. Pueden tomar asiento, amados. You can be seated, beloved. Quiero recordar algo que dije en la primera venida. I want to recall something that I said in my first visit. Hace años alguien me dijo, puedes elegir dónde congregarte. Many years ago, somebody told me, you can choose where you want to congregate. Era un tiempo de cautividad para nuestra vida y familia. It was in a time of great captivity for my family and my whole family. Y literalmente podía elegir entre muchas iglesias y lugares. And literally, I could choose between many different churches and many different places. Y cuando se me hizo esa pregunta, no necesité ni orar ni pensar. And when I was asked this question, I didn't even need to think or even pray about it. Inmediatamente surgió de mi corazón la respuesta. The answer came immediately to my heart. Quiero ser miembro de la iglesia eternamente digno. I want to be a member of the Eternamente Digno Church. Han pasado de ese clamor de mi corazón aproximadamente 7 años. 7 years has passed from that cry of my heart. Y ahora que estoy en este lugar puedo decir, era cierto lo que mi corazón decía. And now that I find myself in this place, it was true what my heart Era was deciding. cierto lo que mi It corazón was true quería. what my heart wanted. Estar en medio de la presencia del Señor y de ustedes, To qué be in the privilegio. midst of the presence of the Lord and to be in your midst. What a privilege. Y quiero que ustedes no me vean como un pastor, And I don't want you to look at me as a pastor, sino como una oveja que a la distancia está con ustedes. but rather as a sheep who is with you, but at a distance. Muchas gracias por el amor de su pastor a nuestra vida, nuestro hermano Jonás, I thank Jonas, our pastor, for all the love that he shows to our family, que ha sido un amor muy grande que ha derramado en nuestros corazones. which has been a great love that he has poured out in our hearts. Y eso incluye el amor de nuestra hermana Ruth, That que es includes- un privilegio para nosotros poder verle y estar con ella. That includes the love that Sister Ruth has shared and bestowed upon us, that is a joy with us for us to see her and witness her here Y today. ese amor incluye también por nuestro hermano Manolo, que nos tiene en su casa dándonos todo lo que puede darnos. And that love we also give back to Brother Manuel, who is taking us into his home and has showered us with so much blessing. Y ese amor incluye la vida de cada uno de ustedes. And that love also includes every single one of y'all's lives. Muchas gracias por su amor, amados hermanos. We thank you very much for your love, brethren. Y quiero recordar algo que escuché tiempo atrás sobre la vida del pastor Manuel Alonso. And I want to recall something that I heard times ago from the life of Brother Manuel Alonso. Él tuvo 3 etapas en su vida, o no sé si llamarlo 3 niveles espirituales. He had 3 stages, or I don't know whether to describe it as 3 spiritual levels in his life. En los primeros años de su ministerio, él solía decir cuando compartía, tengo un pensamiento de parte de Dios. In the beginning of his ministry, he used to share a thought that he would say, and it was this: I have a thought from the Lord. Años después, en su ministerio, él decía a la congregación, he oído la voz de Dios. Years later, he would tell the congregation, I've heard the voice of the Lord. Y al final de su vida, en sus últimos años, And towards the end of his life, in the last of his years, él le decía a la congregación, Dios estuvo conmigo y me dijo que compartiera sobre esto. he would tell the congregation, the Lord was with me, and he told me to share this with the congregation. Qué privilegio fue para ustedes sentarse a los pies de él. What a privilege it was for us to sit at his feet. Y qué privilegio es ver que el río de Dios continúa en este lugar. And what a privilege it is to see that the river of God still flows in this place. Y permítanme que hoy yo pueda decir, tengo un pensamiento de parte de Dios. And allow me to share with you, I have a thought from the Lord. El día de ayer en la graduación, Dios me dio un pensamiento. Yesterday in the graduation, the Lord gave me a thought. Y es sobre eso que voy a compartir. And I'm going to share that with you today. En el libro de Apocalipsis vemos que está lleno
del testimonio de los vencedores. We see that in the book of Revelation, it is full of the testimonies of the overcomers. El Apocalipsis nos habla de los 144,000 que eran vencedores. The book of Revelation talks to us about the 144,000 who were overcomers. En el Apocalipsis vemos al fiel y verdadero que es el vencedor de vencedores. In the book of Revelation, we see the faithful and true who was the overcomer of all. El Apocalipsis está lleno de tronos, coronas, reinos y galardones. The Revelation, we see that the heaven is full of crowns, of kingdoms, of rewards. Y en el Apocalipsis 7 veces se repite cuando se escribe a las iglesias. And in the book of Revelation, we find that it's written 7 times. 7 written to the veces se churches. repite la frase, 7 times this phrase is repeated. al que venciere, To him who overcomes. al que venciere. To him who overcomes. Qué hermoso es el Espíritu de Dios en medio de las 7 iglesias. How beautiful it is, the Spirit of God in the midst of the 7 churches. El Señor a todo a su pueblo tiene un solo mensaje para darle. The Lord, to all his people, he has a single message to share. No es que solo los de este lado y estos no tienen acceso a su palabra. It doesn't mean that only to those on the right and the ones to the left have no access. No es que solo los de este lado tienen la oportunidad de alcanzar cosas grandes en Dios y los de este lado no. It doesn't mean that those on this side can obtain great things in the Lord and those on that side don't. A cada iglesia el Señor le dice la misma palabra, al que venciere. To every church, the Lord says the same word, to him who overcomes. Al que venciere le haré columna de mi templo. To the one who overcomes, I will make him a column in my temple. Al que venciere le daré la autoridad sobre las naciones. To who overcomes, I will give him authority over the nations. Al que venciere permitiré que se siente conmigo en mi trono. To him who overcomes, I will allow him to sit with me on my throne. Y ese mensaje está dirigido a las 7 iglesias, And that message is given to the 7 churches, a todo el cuerpo de Cristo. to the whole body of Christ. Es el mismo mensaje. It's the same message. Y al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 7, volvemos a oír la misma expresión. And at the end of Revelation, in chapter 21, verse 7, we see the same expression. Dios no es egoísta. The Lord is not, doesn't have an ego. Él es el ser más generoso que hay sobre esta tierra. He is the most generous soul that you can find here on earth. Él no quiere darnos solo migajas. He doesn't want to give us just breadcrumbs. Él quiere darnos todo lo que hay en Él. He wants to give us all that is within him. Él quiere darnos todo su amor, pero también todo su poder, todas sus bendiciones y todas sus He wants to riquezas. give us all his love, all his power, all his riches, everything. Pero también nos la quiere dar para que sea todo eso una bendición en nuestra vida y no un tropiezo. And he wants to give us all of those things so that it is a blessing to us and not a stumbling block. Y allí leemos lo que dice en la escritura: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. And it says there in chapter 21, verse 7, he that overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he will be my son. Al que venciere. To him who overcomes. El día de ayer, en la graduación del Instituto Bíblico Eternamente Digno, Yesterday in the graduation of the Eternamente Digno Institute, el Espíritu de Dios se movía con esta expresión: the Spirit of the Lord was moving with this expression. al que venciere. To whom overcomes. Dios estaba honrando la vida de los graduandos por medio de ese sacrificio que hicieron para dedicar esos años en el estudio de la palabra. The Lord was honoring the effort of those who graduated with all the time and the effort that they gave to graduate and to study his word. ¿Cuántos no dejaron sus trabajos, llegaron cansados, hicieron sacrificios para estar allí sentados? How many didn't leave their work and arrived tired, weary to arrive and to be there in the event yesterday? Era como el día de ayer era como cuando viene un ejército de la guerra y reparte botín. It was like yesterday was like when the army goes out and starts to gather up all the spoils. Yo sé que Dios estaba derramando algo especial sobre cada graduando. I know that the Lord was pouring out a special gift to every single student that was graduating. Al que venciere. To him who overcomes. Y quiero hablarles de otra graduación. And I want to speak to you about another graduation. Ustedes saben que graduarse no solo es asistir a una escuela o un instituto bíblico. You understand that to graduate doesn't mean to go to school or to a Bible institute. La vida también es una escuela. Life is a school.
Y las experiencias de la vida también son nuestros maestros. And the experiences in our life are also our teachers. Hay experiencias buenas y hay experiencias difíciles también. There are good experiences and there are also difficult experiences. Pero al final todas son una escuela. But at the end, everything is a school. Y muchas veces necesitamos no 2 o 3 años, Many times we need more than just 2 or 3 years. sino 30 o 40 años para need aprender lecciones. 30 or 40 years to learn lessons. Paciencia, amor, Patience, love, sacrificio. sacrifice. Y muchas veces pasamos toda la vida sin graduarnos. And many times we can spend a whole lifetime without graduating. Dios permita que los maestros y las experiencias de la vida estén formando un carácter en nuestros May corazones. the Lord will that the experiences and the teachers in our life form character in us. Una de esas graduaciones sucedió en un hombre llamado David. One of those occasions, one of those examples is the life of David. Era un hombre de corazón puro, He was a man with a pure heart, pero era un hombre también que tenía el Espíritu de Dios en su vida. but he was also a man who had the Spirit of God upon his life. Y todo lo contrario a lo que creemos nosotros, que si alguien tiene algo de Dios va a ser irresistible. And everything, all the contrary, that if somebody has something from the Lord, it'll be irresistible. En la vida de David sucedió todo lo contrario, se volvió un rechazo. In the life of David, it was all the contrary. It became a rejection. Los celos se levantaron y empezó en su vida la persecución. The envy began to rise up, and he suffered persecution. Y ese joven fiel y temeroso de Dios empezó un tiempo de persecución. And that young boy, that servant of God, began a time of great persecution. Y no fueron sus enemigos, fueron sus mismos hermanos. And it wasn't his enemies, it was his own brethren. Y no fueron sus enemigos, sino al rey al cual él le ofrecía obediencia y lealtad. It wasn't his enemies, it was the king to whom he would offer his loyalty. De estar en el palacio del rey, él empezó a vivir en cuevas. To live from the palace of the king, he left to live in caves. De sentarse en la mesa del rey, él tuvo que vivir a escondidas. From sitting at the table with the king, he had to go live in hiding. Y de ser uno de los soldados más leales en el reino, terminó viviendo con los enemigos de Israel. And being one of the most loyal soldiers of the tribes of Israel, he became an enemy found hiding. Pero en 2 de Samuel capítulo 8 y verso 15 vemos cuando David se gradúa. And we see that in 2 Samuel chapter 8 verse 15, when he graduates, David estaba terminando su estudio de la vida. David was finishing his study of life. No tenía maestros tan especiales como el pastor Jonás, He didn't have a special teacher like Pastor Jonas, sino tenía de maestro al elevado en cuanto al magíster Saúl. but rather he had a magistrate who was elevated to such a degree whose name was Saul, Que se había vuelto un maestro para lanzar esas saetas y tratar de matarlo. who had become a teacher who tried to cast a spear at him and try to kill him. Pero dice 2 de Samuel 8:15, si puedes leerlo por favor. 2 Samuel chapter 8 verse 15 says, "And David reigned over all Israel, and David executed judgment and justice unto all his people." Y reinó David sobre todo Israel. He reigned over all Israel, David. Él en ese día estaba recibiendo más que un diploma. On that day, he was receiving more than just a diploma. Estaba recibiendo el reino de He Israel, was receiving the kingdom of Israel, el trono y la corona de the Israel, throne and the crown of Israel, la autoridad y la gloria de un rey. the authority and the glory of a king. Y en ese instante, cuando él estaba graduándose, And in that instant, when he was graduating, vino un pensamiento a su corazón, a thought came to his heart, un pensamiento que es la esencia de este mensaje. a thought that is the essence of this message. En 2 de Samuel capítulo 9 y verso 1, allí inmediatamente leemos, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? In chapter 9, one page over of 2 Samuel, verse 1, it says, "And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Estaba graduándose con todos los honores, con todas las riquezas, con toda la autoridad y con todo el poder. He was graduating with all the honors, all the riches, all the glory, all the power. Tal vez el corazón de ustedes es diferente al mío, Maybe your heart is different from my heart.
Pero ese día que yo me estuviese graduando como él se graduó, But that day that he was graduating, like the way I would graduate, tal vez hubiera sacado una listita, I probably would have taken out a list. una lista que llevamos en el corazón, A list that we carry in our heart. y hubiera pensado, este habló mal de mí, And we probably would have said, he spoke bad about me. esto hizo esta persona contra mí, This person did this against me. esto hicieron estas personas contra mí. These people did these things against me. Hubiera llamado al general y le hubiera dicho, tráiganos a mi I would presencia. have called the general and would have said, bring those people to my presence. Tengo algunas cositas que decirles, I have a couple of things that I need to tell them. pero antes de llamarlos afilen las espadas. But before you bring them, sharpen your swords. Pero el rey David, el día que se graduó, But the- hizo esta pregunta: But King David asked this question before ¿ha on the day he quedado graduated. alguno de la casa de Saúl a quien yo haga qué? Misericordia. Is there yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness? Y ustedes saben que había uno llamado Mefiboset que era lisiado de sus pies. And you know of the one, his name was Mephibosheth, who was paralyzed from his legs. Y ese hombre de allí en adelante todos los días comía de la mesa del rey. And that man, from that day forward, ate at the table of the king. Qué corazón el de ese hombre. What a heart of King David. Quizás alguna vez les comenté esto, pero alguien dijo, ¿cómo saber qué clase de pastor tienes? Maybe I've shared this once or time before, or maybe I'll share it right now for the first time, but how do you know the heart of your pastor? La respuesta es, ¿cómo reacciona tu corazón cuando él te llama? The answer is, how does your heart react when he calls you? Suena el teléfono y te das cuenta que tu pastor te está llamando. The phone rings and you realize that it's your pastor calling you. ¿Qué produce eso? ¿Miedo o alegría? What does that produce in you? Fear or joy? Así sabes tú qué clase de pastor tienes según la reacción de tu corazón. That is how you know the type of pastor you have according to the reaction of your heart. No hay más que decir. There's nothing else left to say. Hubo un tiempo que cuando veía un correo o una llamada de mi pastor, yo temblaba. There was a time where if I would receive a call or an email from my pastor, I would tremble. Y antes de responder, yo le decía a mi esposa, se trata de esto y de esto. And before I would respond, I would tell my wife, it has to do with this, that, and the other. Sigamos adelante con el mensaje. Let's continue forward with the message. Quiero hablarles de otra graduación, I want to share with you about another graduation, una graduación muy especial, a very special graduation, la graduación del Hijo de Dios. the graduation of the Son of God. Jesús no nació siendo el Todopoderoso. Jesus wasn't born being the all-powerful. Jesús no estaba allí en la sala cuna con su ojo abierto diciendo cuánto tengo que esperar. The Lord Jesus wasn't in the children's room waiting with an eye open saying, how much longer do I have to wait? Él no estaba en la escuela dominical pensando y escuchar estas historias para niños. He wasn't in Sunday school thinking, what do I have to continue listening to these stories Si for yo kids? soy el creador. If I'm the creator. Él no iba en la carretera y cuando había un accidente movía su mano para librar a las He personas. wasn't driving on the highway and when he saw an accident, he'd remove the people with his hand. O si se quebraba algo de la casa, le decía a su mamá, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Or if something broke at home, that he would tell his mom, don't worry about it, I'll fix it. Jesús vivió la vida que todos vivimos. Jesus lived the life that we all live. Hay un pasaje que dice que él aprendió obediencia. There's a passage that says that he learned obedience. Él tuvo que aprender todo lo que nosotros hemos tenido que aprender en la vida. He had to learn everything that we all have to learn in life. Él tuvo que aprender paciencia, He had to learn patience, quietud. quietness. Una de las cosas que más tuvo que aprender él es contemplación. One of the things that he had to learn the most was to contemplate. Porque dice la escritura que él no hizo nada que no viera hacer a su padre. Because the Bible says that he did nothing that he didn't see his father do. Y la única manera de poder hacer eso es pasar tiempo contemplando. And the only way he could do that is to spend time watching his father. Sin lugar a duda, el maestro de Cristo Jesús fue su Padre y el Espíritu Santo. Without a doubt, the teacher of Jesus Christ was his father and the Holy Spirit. Él tuvo que aprender muchas cosas que nosotros también tenemos que aprender en la vida, como el negarse a sí mismo. He had to learn a lot of things like we all do, such as denying himself.
Y aunque ustedes no lo crean, él también tuvo que estudiar las escrituras. And whether you believe it or not, he also had to study the Él era la scripture. palabra viva, pero él tuvo que aprender las escrituras. He was the living word, but he also had to learn the scripture. Y después de 30 años aproximadamente, And after 30 years approximately, llegó el día de su graduación. the day of his graduation came. Llegó el día en el cual él iba a recibir su diploma, The day came when he was going to receive his diploma. pero no lo recibió en una ceremonia como la que tuvimos el día de ayer. But he didn't receive it in a ceremony like the one we experienced yesterday. La ceremonia que él tuvo de graduación fue en el Calvario. The ceremony that he had was on the cross of Calvary. En ese lugar él experimentó ese momento, como ayer vimos a los graduandos pasar y salir. And that moment and that place where he was found, just the way we saw yesterday with the graduates coming in and going out. Cristo Jesús pasó por el Calvario, Jesus Christ passed through Calvary. pero el cielo tenía una fiesta preparada para ese graduando. But heaven had a feast ready for that who was graduating. Amados, si hay algunos que estaban conmovidos, muchas veces indignados y dispuestos a reaccionar, eran los ángeles en el cielo. There were those, brethren, who were ready and probably indignant to receive and to display, Cada vez- receive him in heaven. Cada vez que veían la respuesta, el insulto, la agresividad que tenían sus criaturas con el Creador, los millares de ángeles querían responder. The millions of angels wanted to respond when they'd see how their creator was being treated, how he was being humiliated. Se indignaban por la forma en que sus criaturas trataban a su Creador. In their rage, they wanted to respond and react to the creatures that were doing that to their creator. Y seguramente muchas veces fueron las ocasiones en que esos ángeles pusieron su mano en su espada And many times, I'm sure those angels would put their hands to their sword, y esperando las órdenes del Padre Celestial para venir y pelear por el Hijo. waiting for the Father to give them the command to come down and fight for their Son, Hasta que fueron comprendiendo el gran amor de Dios por esta creación. until they went learning the great love that the Lord had for this creation. Y el día que el Hijo resucita de entre los muertos, And the day that the Son is resurrected from the dead, ya no pusieron su mano en la espada, they didn't put their hands on the sword anymore. sino empezaron a preparar la fiesta de They recibimiento. began to prepare the great feast of receiving. Y empezaron a preparar ese momento de gloria donde Él sería coronado Señor de señores And y they Rey de began to reyes. prepare when Jesus would be crowned King of Kings and Lord of Lords. Había un coro de millares preparado There was para a adorarle a host of Él. angels prepared to glorify him, Hosana al Hijo de and to sing David. Hosanna, the Son of David. El Padre Celestial estaba The Heavenly allí. Father was there. Si el Padre del Hijo pródigo estaba allí If the esperando al Hijo Father of the perdido, prodigal son was there waiting for him, ¿cómo creen que estaría el Padre how do you Celestial think the Heavenly esperando a su Father was Hijo waiting amado? for his beloved Son? Oh, qué momento tan What a glorioso. glorious moment, brethren. ¿Cómo sería esa valla de ángeles? What it looked like, that line of angels. Esas trompetas, All esas those arpas trumpets, all sonando those trumpets blaring. para adorar y coronar worship al Hijo and to eterno, crown the King of vencedor glory, de the vencedores. overcomer of overcomers. Aleluya. Glory to the Lord. Aleluya. Hallelujah, Lord. Aleluya. Hallelujah, Lord. Pero en ese instante But in that instant, vino una noticia. a news came, a notification. Hay que esperar. We need to wait. Hay que detener la fiesta. We need to hold on the feast, Porque el Hijo de Dios tuvo un pensamiento. because the Son of God had a thought. Muy pocos tienen esta capacidad en medio de la gloria, en medio del trono y en medio de la riqueza y en medio de la grandeza. Very few people have this capacity in the midst of the glory, in the midst of the throne, in the midst of this reality. En ese instante que Él era la atención de toda la creación, In that instant when he was the attention of all creation, Él se acordó de alguien he remembered somebody. y Él sabía que si Él no hacía algo por esa vida, And he knew that if he didn't do something for that life, esa vida podía terminar condenada por toda la eternidad en la amargura de la tristeza de haberle negado. that life could live in eternity
with sadness for having denied him. Y cuando toda la fiesta estaba esperando, And when the whole feast and the crowd was waiting, cuando los millares de ángeles ya estaban listos para el sonar de las trompetas, when the angels were prepared for the sounding of the trumpets, él se acordó de Pedro. he remembered Peter. Y él sabía que no podía ir a esa fiesta sin hacer algo And he knew para rescatar el corazón de esa alma caída. he couldn't go to that feast without doing Él something le había for the negado. life of Peter. Peter had denied him. Pero dice Marcos 16 y verso 7. But in the in book of Mark, chapter 16 and verse 7, Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. but go your way, tell his disciples, and Peter, that he goes before you into Galilee. There shall you see him, as he said unto you. Si él hubiera dicho, vayan y díganle a mis discípulos que yo he resucitado, If he would have said, go tell my disciples that I've resurrected, y no hubiera mencionado el nombre de Pedro, and he wouldn't have mentioned Peter, en un instante Pedro hubiera abierto la puerta de atrás in an instant, Peter would have gone out the back door, y se hubiera ido y se hubiera escondido en lo más recóndito de esta tierra. and he would have gone and hid himself in the darkest place on this earth. Él me odia, He hates me. él se ha olvidado de mí, He has forgotten me. yo no soy digno de él, I am not worthy of him. yo no merezco nada de I don't él. deserve anything from him. Él me amó tanto, pero yo le fallé. He loved me so much, but I failed him. Pero en ese momento, cuando se da la noticia, But in that moment when he gets that news, y las mujeres que lo dieron dicen, y díganle a Pedro, and the women who said, they said, tell Peter. él sabía que así era el corazón de su Señor. He learned that is the heart of his Y la Lord. escritura dice que él se dio la media vuelta And scripture says that he turned, he gave the half turn. y él empezó a correr And he hacia ese began lugar. to run to that place. Oh, qué graduación. What a graduation. En medio de esa celebración, In the midst of that el celebration, corazón de Jesús se acordó del más pequeño, the heart of Jesus remembered the littlest one, del que estaba agonizando en su propia the lucha. one who was agonizing in his own struggle. Ayer, en medio de la graduación, Yesterday, in the midst of the graduation, en medio de la alegría, in midst of the joy, en medio del reconocimiento de más que vencedores, in the midst of the recognition of being more than overcomers, tuve un pensamiento de parte de Dios I had a thought from the Lord que en este mensaje that in this message yo le hablara a Pedro. that I would speak to Peter. Y solo Dios sabe quién aquí es ese corazón. And only the Lord knows who amongst us here is that heart. Solo Dios sabe quién aquí está padeciendo el abandono. Only the Lord knows who amongst us is experiencing abandonment. Solo Dios sabe aquí quién piensa que Dios se ha olvidado de su vida. Only the Lord knows who amongst us here is thinking, the Lord has forgotten me. Solo Dios sabe y ustedes saben Only the quién Lord knows. se siente agonizando como Pedro. And only you know who is agonizing the same way Peter was. Este mensaje es para Pedro. This message is for Peter. El Espíritu Santo me dijo, háblale a Pedro. The Holy Spirit said, speak to Háblale al Peter. corazón de Pedro. Speak to Peter's heart. Hermana, Dios conoce tu corazón. Sisters, the Lord knows your heart. Dios sabe por lo que has estado pasando. The Lord knows what you've been experiencing. Y sin lugar a duda, mucha condenación ha venido a tu vida. And without a doubt, much condemnation has come to your life. Sin lugar a duda, ha pasado una película como pasó en Pedro de todos los errores y fracasos que has cometido. And without a doubt, it seems like a movie has passed before you of all the errors that you've committed. Este mensaje es para aquellos que creen que han sido excluidos. This message is for those who think that they've been excluded. Y la respuesta del Señor es, yo no me he olvidado de Pedro. And the answer from the Lord is, I haven't forgotten Peter. Yo no me he olvidado de tus llantos. I haven't forgotten. Yo and no me he you've forgotten- olvidado de tus I haven't tristezas. forgotten your sadness. Yo vine hoy aquí por ti. I came today for Yo you. estoy hoy aquí porque conozco tu corazón. And I am here because I know your heart. Yo le pregunté al Señor, Señor, en ese libro tan glorioso del Apocalipsis, Lord, I asked him, Lord, in that wonderful book of the Revelation, lleno de vencedores, lleno de tronos, lleno de coronas, full of overcomers, of thrones, of crowns,
Hay algo que puede dar esperanza a los no vencedores. Can something be given to those who are not overcomers? Hay algo que puede alentar a los que no van a estar en el trono, Or is there something that can bring peace to those who are not going to be sitting a on the los que throne? no son parte de los 144,000. To the ones who are not part of the 144,000? Y el Señor me habló por medio de Apocalipsis 21:4. And the Lord spoke to me through Revelation chapter 21 and verse 4. Hijito, hijita, la mano de Dios está sobre ti en esta hora. Sons, daughters, the hand of the Lord is upon you today. Yo no vine para hablarle a una multitud, sino para hablarle a tu corazón, I didn't come to speak to a multitude. I came to speak to your heart, a tu tristeza y a tu abandono, to your sadness, to your abandonment, a tu falta de fuerza, your lack of strength, a tus fracasos y tristezas. to your failures and to your sadness. Dice la Escritura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. It says, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pedro, escucha estas palabras del corazón de Dios a tu vida. Peter, listen to the words of the Lord in your heart today. Él va a enjugar todas tus lágrimas. He is going to wipe away all your tears. Ya no habrá muerte, There will be no more death. ya no habrá culpa, There will be no more fault. ya no tendrás que irte por la puerta You de will no longer have atrás. to leave out the back door. Ya no te sentirás indigno al You ver a will no otros longer feel sentándose en el trono, insignificant when you see others sitting on the throne, porque tu Dios está aquí. because your Lord is here. Ya no habrá muerte, There will be no more death. ya no habrá There clamor, will be no more crying. ya no habrá dolor, There will be no more pain. porque Dios se ha acordado de ti, Because the Lord has remembered you. porque Dios ve tu Because the corazón, Lord sees your heart. porque Él está llamándote. Because He is calling you. Dile a Pedro, Tell Peter. dile a Pedro Tell Peter que yo estoy aquí. that I am here. El mismo Pedro escribe más adelante una carta, The same Peter writes the epistle later on. y él escribe una carta a los que están lejos, And he writes a letter to those who are far a los away. que no habitan en ese lugar tan sagrado de Jerusalén, To those who don't live in Jerusalem, in that holy place. y aquellos que están ajenos a la vida del reino de Dios, And to those who are alien to the life in the kingdom of God. que tal vez quisieran estar aquí pero no pueden estar. Who perhaps would want to be here today but can't be with us. ¿Y saben con qué palabras empieza esa carta? And you know with what words he begins that letter? Diciendo gracia y paz. He says, grace and peace. ¿Y saben con qué palabras termina él esa carta? And you know which words he uses to end that letter? Dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Peace be amongst all of you who are in Christ Jesus. Quizás no dimensionamos ese saludo de despedida o esa despedida, Maybe we don't even say that farewell, pero quiero transmitirle lo que eso significa. but I want to transmit to you what this means. Eso significa que quizás tú no estás en la lista de los graduandos. It means that perhaps you're not in the list of the graduates. Quizás tú no estás en la lista de la membresía de la iglesia. Perhaps you're not in the list of the membership of the church. Y quizás tú no estás en la lista de los buenos. Perhaps you're not in the list of those who are named good. Pero lo más importante es que tú estás en el corazón de Dios. But the most important thing is that you are in the heart of God. Yo ahorita estoy parado en territorio norteamericano. I am standing right now in North American territory. Y si salgo corriendo kilómetros tras kilómetros, de todas maneras seguiré en territorio norteamericano. If I go running south, kilometers and kilometers, I will still be in North American Y si me territory. doy la media vuelta y me subo al auto más veloz y voy kilómetros de kilómetros, seguiré en territorio And norteamericano. if I go travel north and kilometers in a vehicle, I'm still in North America. Para donde yo vea, todo es territorio norteamericano. Wherever I look, it's all North American territory. Y Pedro, quiero que escuches esto. And I want you to hear something, Peter. No sé dónde has estado. I don't know where you've been. No sé lo que ha sido tu vida. I don't know what's occurred in your life. No sé cuán extraño seas a esta congregación. I don't know how of a stranger you are to this congregation.
Pero a donde tú te has movido, But wherever you've moved to, nunca te has alejado del corazón de Dios. you've never gone too far from the heart Porque of God. tú estás en el corazón de Dios. Because you are in the heart of God. Porque es allí donde Él te tiene. Because it is there where He holds you. Y quiero concluir con Jeremías 31, And I'd like to versos close 16 y 17. With Jeremiah chapter 31, verses 16 and 17. Así ha dicho Jehová, reprime, dice, del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping and thine eyes from tears, for thy work shall be rewarded, says the Lord, and they shall come again from the land of the enemy. Ese día que Pedro escuchó su nombre, se levantó y corrió deprisa a la tumba. The day that Peter heard his voice, his name, he got up and he ran to the tomb. No sé qué distancia era, pero si corrió quiere decir que sí había una distancia un poco larga. I don't know how far it was, but there was a long distance. La distancia que en este instante te separa a ti del corazón de Dios, The distance right now that separates you from the heart of God. solo son 3 pasos. There are only 3 steps. Y el primer paso que Dios quiere que puedas dar es ver tu necesidad. And the first step that the Lord wants you to give is to see your necessity. Ver esa vasija rota que es tu corazón. Look at that broken vessel, which is your heart. Y si algo de ti fue sacudido en este mensaje, And if something from you was shaken through this message, es porque Dios está trabajando en tu corazón. it's because the Lord is working in your heart. Dice Jeremías, yo Jehová que escudriño el corazón. Jeremiah says that I, the Lord, search the heart. Solo tienes que reconocer cuán grande es tu necesidad de Dios. All you need to do is recognize Y the el great segundo, necessity you have for y the el Lord. segundo paso que tienes que dar es And the que second reconozcas el momento en el cual tú tropezaste. You need to recognize the moment where you fail. Aquello que te alejó de Dios. That thing that separated you from the Aquello Lord. que te hizo perder la confianza. That caused you to lose confidence in the Lord. Tal vez te alejó de la iglesia. Maybe it pushed you away from church. Tal vez te alejó de la Biblia. Maybe it pushed you away from the Bible. En la vida hay muchas experiencias amargas que nos hacen pelear contra Dios. There are many experiences that we experience in life, bitter, that pushes us away from God. Muchas veces son ejemplos de personas que nos han frustrado o nos han fallado. Many times it could be people who have frustrated us or who have done ill to us. Amarguras que tenemos. Bitterness that we Una might falta have. de perdón. A lack of forgiveness, perhaps. Ideas que otros pusieron en nuestro corazón. Ideas that other people might have planted in our heart. Tal vez creímos que la vida que este mundo ofrece valía la pena Perhaps we thought that the life that this world has to offer is worth something. y nos hizo transitar la vida del hijo pródigo. And it caused us to live the life of the prodigal son. Y el tercer paso que Dios quiere que puedas dar And the third step that the Lord wants us to give es que vengas confiadamente al trono de la is gracia. that you come with confidence to the throne of grace. Es que hoy te levantes y corras como Pedro corrió ese día. That you would stand up today and run the way Peter ran that day. Dice el salmista, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. The psalmist says, I acknowledged my sin unto you, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgave the iniquity of my sin. Ayer, en medio de la graduación, Dios puso un pensamiento en mi corazón. Yesterday, in the midst of the graduation, the Lord put a thought in my heart. Dile a Pedro que yo no me he olvidado de su vida. Tell Peter that I haven't forgotten his life. Recién conozco a algunos de ustedes, And I just met some of you, pero tal vez ni conozco a Pedro. but maybe I don't even know Peter. Tal vez no sé quién es el corazón que ha luchado con su propia necesidad, Perhaps I don't know the heart of the one who's struggled with his own necessity, que ya se ha considerado excluido de la gracia de who is Dios. probably considering himself excluded from the grace of the Lord. Pero Dios está aquí por tu vida But the Lord is here for your life.
Y Dios quiere que vuelvas al redil. And the Lord wants you to return to his fold. Y Dios quiere que dejes de pelear y de odiar. And the Lord wants you to leave behind fighting and hate. Que te levantes confiadamente porque ayer el Señor estaba diciendo That you stand más que vencedores. with confidence, because yesterday he Pero was telling hoy us, el Señor está diciendo, nunca te has apartado de mi corazón. the Lord is telling us, yesterday you were more than overcomers, and today I have never departed from A your heart. donde quiera que tú has estado, yo he estado a tu lado. Wherever you've been, I've been by your side. ¿Alguien quiere hoy venir a los pies de Cristo Jesús? Does somebody today want to come to Jesus' feet? Pongámonos de pie, volvamos a adorar al Let's stand Señor. up Le voy a again. dar el tiempo al pastor. Y todo aquel que ha sido confrontado con el amor de Cristo, vengan al Señor en esta hora. And all of you who have been confronted by the love of Christ, you're welcome to come. Amén. Un detalle, hermanos, en la vida de Pedro. Es que después de que él corrió, el Señor viene a su encuentro y lo aparta y lo llama solo. Y le hace una pregunta que es la misma pregunta que el Señor hace a Pedro aquí en este lugar. ¿Me amas? ¿Me amas? Él sabe que no has dejado de amarlo. Y tal vez las primeras dos respuestas de Pedro no había entendido la pregunta. Pero el Señor hoy ha llamado la tercera vez y aquí está ese altar. Si tú eres ese Pedro y quieres decirle, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Ven, este altar es un lugar de entrega, hermanos. Así que mientras los músicos alaban al Señor y quieres hacer una entrega al Señor de tu vida, el altar está abierto. Amén. ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor, yo te amo, gracias porque no me has olvidado? Tú lo sabes todo. ¿Saben que Él te amó tanto que envió un mensajero desde la mitad del mundo, Ecuador, para recordarte este mensaje, para decírtelo personalmente? No me he olvidado de ti. Amén. Si tú eres ese, ven, hermano, acércate. Acércate, ven. Aleluya, amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor.